nos hicieron más que darme la llave para atreverme a viajar solo. Después se me hizo adicción, dado que estando solo no te limitas y te creas la necesidad de conocer a más personas. En consecuencia, todos estos viajes vivo ahora con mi familia mexicana en otros continentes y ahora sí ya viajando acompañado. Durante mi verano con mi mejor amigo, para los que han seguido nuestras pláticas saben a lo que me refiero, siempre con el afán de conocer nuevas personas. Él me invitó a conocer y celebrar con cada club por país español. Si escucharon bien, muchos países dentro de uno, es por eso que en México hay un club de austrianos, club de gallegos, club vascos, etcétera, etcétera, etcétera. Después tuvo la oportunidad de semanas durante mi internado a través de este país y que me encontró. Una ciudad, un pueblo mágico, totalmente diferente al que había conocido un fin de semana anterior, con letreros en las autopistas que cambiaban de español árabes a ser español. Un país que ofrecía moverme en aviones de bajo costo, autobuses, trenes, rentar automóviles por menos de la mitad de precio de renta en México, incluso sus combustibles más baratos. Bueno, es tan completa la infraestructura y servicios que ofrece este país que hasta me animé a rentar un autobús para viajar junto a los 40 compañeros de la escuela. Segovia es el mismo día, algo que nunca en mi, en mi vida había hecho con gente y comida deliciosa. No soy el mejor para las desveladas, pero intenté dar lo mejor de mí en esas largas noches de marcha en Madrid. El autor utiliza un verbo un poco fuerte para describirlos. Yo solo pienso que si son muchos pueblos o países con idiomas o dialectos, fronteras, climas, costumbres y distintas parceras, que es difícil que un gobierno bueno para algunos sea bien aceptado por el resto. Por lo que tal vez está en nuestro ADN de este mestizaje México-España, poner en práctica su verbo de matar, la voluntad de poner todos los acuerdos para ser gobernados pacíficamente y caminar todos juntos. Si se trata de matar, matemos la ignorancia y construyamos juntos todos los días los controles necesarios para vigilar los que nos gobiernan hagan bien su trabajo. Muchas gracias, Mariana. Entonces, pues Juan Pablo le tocó estar un semestre en la maestría allá en España, por eso hasta viajó en camión y rentó coche, por eso fue que tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo allá. Gracias, Mariana, por leernos el texto de Juan Pablo. Y ahora, pues le paso ya el micrófono para que continúe con el país que tanto quiero, que es España, y su verbo matar. Bueno, para mí hablar de España es muy fácil. Yo viví en España una época, soy hijo de españoles, mi madre nace en Veracruz, mis 4 abuelos son españoles. Mi país es México, que les quede claro, ¿verdad? Pero mis raíces están en España. Entonces, tenemos que asumir que, bueno, Clotaire Rampal es un buen francés, y como buen francés tiene todo ese odio que tienen entre españoles y franceses, que no se pueden ver ni en pintura. Por lo tanto, de todos los países que leí en su libro, al que más ataca y al que más daña es España, cuando también demuestra la gran ignorancia que tiene sobre España. Si él hubiera querido hacer un buen ataque a España, hubiera tenido mejores ideas. Hay cosas de España que él desconoce totalmente y que serían mucho más negativas que las que él está expresando. Como dice Juan Pablo, pues con toda razón, España es un mosaico, es un crisol, es como México. Tú dime qué tienen que ver las etnias del sur con las del centro, las del norte. Bueno, pues lo mismo pasa en España. Empezando porque los vascos no sabemos ni de dónde vienen, el idioma no está conectado con ningún otro idioma del mundo. Los catalanes son muy distintos, los andaluces,
los asturianos, los gallegos. Entonces, en este crisol que es España, hay cosas que los unen. Por ejemplo, es el país en que mejor se vive de Europa. Eso, sin lugar a dudas, es el país en que mejor se come en España, del mundo. Y hubo una época en que sí, obviamente España no tenía la infraestructura que debía tener. Hoy España es una potencia en infraestructura. Tú vas en unas cuantas horas de Madrid a cualquier lugar, al más lejano, y en todos lados hay medios de comunicación, buenas carreteras, en fin. España vive del turismo. Obviamente han cuidado, han rescatado y en muchas ocasiones han reconstruido sitios históricos que nos tienen algo que decir. España es uno de los países del mundo donde más gente va a estudiar, y el idioma español, ¿verdad?, es uno de los idiomas más estudiados del mundo. Hoy en día, por encima del francés. El inglés es el idioma de los negocios, de la diplomacia, de muchas cosas, pero hay el español. Algo que es divertidísimo es ver a los japoneses bailando flamenco, tocando guitarra española, y restaurantes y tiendas en Tokio de comida española, de importación de cosas españolas. Entonces, uno de los problemas de Clotaire cuando dice que a los españoles no les gusta que hablen de Latinoamérica. Si Latinoamérica fuera Latinoamérica, querría decir que los latinos, es decir, los italianos, fueron los que conquistaron. Y de no ser en Argentina, donde sí hay muchísimo italiano, el resto del continente americano fue conquistado y fue culturizado por Portugal y por España. Nadie más, ellos dos. Ahora, ¿cuál fue la ventaja de que fueran España y Portugal? Siendo dos países católicos, hubo el nacimiento de una nueva raza. Los mexicanos no somos indígenas, aunque tengamos raíces y mucha historia y cultura, ni tampoco somos españoles. Nosotros somos un pueblo mestizo, en el cual muchos de nuestros grandes hombres se sienten orgullosos. El eslogan de la Universidad Nacional es: por mi raza hablará el espíritu, la llamada raza de bronce o raza cósmica. Los ingleses llegaron a Estados Unidos y ahora celebran el Thanksgiving Day, y después asesinaron a los indios, los exterminaron prácticamente. Los franceses no, pero los metieron en reservas indígenas, si no hay que ver cómo está en Canadá todo eso. Y los únicos que realmente hicieron una mezcla de razas y todo eso en base al catolicismo, pues fueron españoles y portugueses. Obviamente hay una leyenda negra sobre España con lo de la Inquisición, que Clotaire dice que hubo 32,000 muertos, lo cual es la mentira más grande. Hoy ahí tenemos los libros que se editan sobre las mentiras del odio hacia los españoles. Los gringos, tratando de destruir nuestra cultura, escribieron libros como Azteca, en el cual hay una gran mentira, ¿no? Y lo más maravilloso de México es que México se vuelve un país no gracias a los españoles, no gracias a los indígenas, no gracias a la mezcla de razas, sino a la Virgen María. A raíz de la aparición de la Virgen María 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlán, que tenía grandes avances en ingeniería, pero no usaban la rueda. Aquí la gente que cargaba eran hombres, eran los tamemes, y había 30,000 muertes, 30,000 sacrificios anuales, y hay quien llega a hablar de 100,000. No sé, los números son difíciles de fijar, pero para el caso, quien libera a los indígenas son los españoles, cuando deja de haber sacrificios porque van contra la religión católica, ¿verdad? Entonces, México es una maravilla. Los únicos que no nos hemos dado cuenta somos los mexicanos. Ustedes busquen el clima, el paisaje que quieran de Europa, y lo tenemos en México. Y tenemos todo. Lo único que no tenemos es orden. Somos muy desordenados. Nos hace falta
aprender de los alemanes el verbo obedecer, respetar las reglas, porque no puede ser que yo grite viva México y luego deje un basurero en la calle o lo vaya tirando por las carreteras. Eso no habla de un viva México. Viva México es cuida México, ama a México. Los que tenemos la suerte de esa fusión de razas española y mexicana, hijos, estamos súper orgullosos de lo que es México, de lo que nos da México, de la bandera más bonita, de una de las mejores comidas del mundo, que compite con la española y que compite, si a ti te gusta la china, bueno, a mí no me gustan esos animales extraños que ellos comen, pero se supone que cuando hablas de la comida china, ¿de cuál hablas? ¿De la Sichuan, de la pequinesa, de la taiwanesa? ¿De cuál de todas las comidas? Porque como en España, pues no tiene nada que ver la comida catalana con la comida gallega, o la comida gallega con la asturiana, o la asturiana con la vasca, o la vasca con la extremeña, o la andaluza. Y entonces, hablar de España para mí es muy fácil porque yo mamé la leche de una madre mexicana, hija de españoles. Pero tengo el orgullo de haber estudiado en México, hacer mi licenciatura y luego tener la oportunidad de estudiar en España, de vivir un buen rato en España, de, como dice Juan Pablo, convivíamos con todos los clubes españoles, el leonés, el asturiano, el español, el gallego, en fin, con todos los grupos étnicos que había, y eso enriquecía muchísimo. Hoy mismo, sin ir más lejos, comí en el Casino Español, ¿verdad? Entonces es sensacional. Y entre mis restaurantes que más me gustan, pues está el de cocina mexicana, que es el Cardenal, donde yo disfruto muchísimo. Y bueno, ir a Puebla es un sueño, ir a comer comida poblana, no digamos veracruzana, no digamos yo voy al centro, ahí también, en la misma calle del Casino Español, pero pegado a Izazaga está un restaurante yucateco que es una maravilla. Entonces, tenemos la suerte de vivir en este país, y ahora que tenemos un gobierno que nos está llevando hacia una dictadura comunista, tenemos que despertar y defender a nuestro país por nosotros, pero sobre todo por las generaciones que vienen detrás. ¿Qué país le queremos dejar? Entonces, de España recibió México muchos ataques y obviamente que hubo muchos abusos contra las minorías indígenas y hubo también ensañamiento. Piensen ustedes que la conquista no la hace la gente educada y preparada. De España viene la gente que vacían de las cárceles para arriesgarse la vida para tener algo, para lograr las encomiendas, lograr un patrimonio. Pero España tiene un vacío de cultura por toda la gente más culta de España, y los mejores misioneros y los mejores frailes dejan a España prácticamente vacía cuando se vienen a México y fundan todas las misiones, fundan esta ciudad maravillosa que es la Ciudad de México. Y entiendan, había un grupo de etnias, no había un país. México como tal no existía. Existían 2 o 3 culturas que fueron dominantes, los toltecas, que después vino la decadencia y vino la época de los aztecas, y por el lado del sur los mayas, y en Perú los incas. Esas eran las culturas imperiales más dominantes y todo. Pero, pues así como España nos trajo algunas enfermedades, como la viruela, para la cual los indios no tenían defensas naturales porque no la había en México, y mucha gente murió por la viruela, muchísimo más que por las guerras. También de México se llevaron enfermedades a Europa, enfermedades que allá no había, ¿verdad? Entonces, sobre todo enfermedades tropicales. Pues, ¿qué decir de España? Pues decir que es una de nuestras 2 raíces y que no podemos sentirnos mexicanos y desechar lo indígena, o sentirnos mexicanos y desechar lo español. Tenemos la fusión de esas 2 cosas. Hablamos el castellano, aunque nosotros le digamos español, no es español, es de Castilla. Tenemos la religión católica
una inmensa mayoría. Y tenemos una gran fusión en nuestras comidas, entre la comida española y indígena. Y también de México se llevaron muchos frutos, el aguacate, el cacao y muchas otras cosas que enriquecieron a Europa, no solo a España. Y de allá también nos trajeron cosas, ¿no? Ahora, todos los que hemos tenido la suerte de ir a Europa nos damos cuenta de que ellos son culturas viejas. Nosotros somos culturas jóvenes. Y una de las cosas que demuestra que América es una cultura es que ahora, después de haber recibido toda la evangelización de Europa hacia América, ahora el Papa es argentino y la evangelización está yendo de América hacia allá. Y en general somos mucho mejores católicos y mucho mejores creyentes los americanos que los europeos. Los europeos han caído en un positivismo y en un relativismo axiológico de valores terrible. Pues ahora nos toca a nosotros enseñarles a ellos, ¿verdad?, cómo se vive el cristianismo, cómo se vive el catolicismo, cómo se hacen las cosas. Tenemos el segundo santuario más visitado del mundo, después de San Pedro, que está la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y para los que conocen poco de Guadalupe, métanse a YouTube y vean los milagros, lo que es la tilma, que debió de haberse destruido en 30 años y ya en casi 500. Y los estudios no fueron hechos por católicos, fueron hechos por la NASA y fueron hechos por premios Nobel y fueron gente de varias nacionalidades que no se iban a prestar a lo que están tratando de hacer ahora los anticatólicos, de decir, ¿verdad?, que la aparición de la Virgen de Guadalupe es una invención. Ahí están el Nican Mopowa, que es la versión indígena de las apariciones de la Virgen, porque no fue una, fueron varias, y también están las apariciones de la Virgen escritas por españoles. Entonces, tenemos un maravilloso país en el que tenemos todo y que necesitamos empezar a concientizarnos y no dejar que nos sigan robando nuestros recursos. Ya vimos cómo se estaban llevando el agua de Chihuahua y lo que tuvieron que hacer los campesinos, pero desgraciadamente llegaron tarde y prácticamente habían vaciado la presa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no me digan que no hay nada que hacer. Hoy hay 10 gobernadores que ya le informaron al presidente de la República que hace una distribución de los impuestos y los recursos, o se van a separar, no van a respetar eso. Hoy la CONAGUA está partida. En principio ya hay 10 gobernadores que hacen otras cosas. Pero entonces, hablando de España, que es lo que a nosotros nos llama, es un país de muchísima tradición. España es uno de los países del mundo que tiene más y mejores museos, ¿verdad? El Thyssen, el Museo del Prado, el Museo del Palacio Real y el Guggenheim en el País Vasco y todo lo que hay en todas las regiones, y hay todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que los extranjeros vengan a destruir nuestra nacionalidad, no permitir, ¿verdad?, que ataquen. De América, de toda América completa, el país con una mayor tradición, cultura y historia se llama México. Y eso es gracias a la fusión de todo lo que los indígenas aportaron, que fue mucho en astronomía, en hidráulica, en muchas cosas, en matemáticas, ¿verdad? Y lo que vino también de España. Entonces, hablar de España es hablar de la madre, y de México del padre, de nuestra nacionalidad, de nuestras cosas. ¿Qué les puedo decir de España? Bueno, pues yo les puedo decir que a nivel personal, yo viví muy feliz en España, pero además vivía en un colegio mayor que era una residencia universitaria y se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, hay un respeto. Además, yo siempre pensé, yo no tengo problema, por si yo me voy a vivir a España, pues mi papá es español, es un recurso. Mi mejor carta en España era ser mexicano. Era más importante para ellos saber que yo era mexicano que yo era hijo de españoles. Y luego tenía yo la ventaja de que al ser hijo de españoles podía jugar en los equipos de la universidad e incluso en las selecciones
con un término que ellos llaman oriundo. No necesitas más que presentar papeles de que tu padre o tu madre o tu abuelo son españoles para que te consideren español. Y yo podía jugar rugby en la selección de tercera fuerza, de segunda fuerza, nunca en la de primera fuerza, porque era oriundo, porque era hijo de españoles. Y yo me pude haber quedado en España sin necesidad de más trámites que presentar los documentos. Nunca he sacado el pasaporte español. A mí no me hace falta para nada el pasaporte español. Si el mejor pasaporte del mundo es el mexicano. El pasaporte mexicano nos abre las puertas en todos lados. Entonces, es muy difícil separar a México de España o a España de México. Porque aunque ellos hayan sido los conquistadores, ellos se llevaron muchas cosas y muchas influencias y muchos aprendizajes. Y nosotros los mexicanos en general somos gente cariñosa y somos gente muy hospitalaria y somos gente con muchísimas virtudes. Y el único problema que tenemos es que quien siempre habla mal de México somos los mexicanos, porque no alcanzamos a valorar lo que tenemos. Ahora, el verbo matar, pues España tuvo una guerra civil. Dime qué país no ha tenido una guerra civil. Rusia mató a 30 millones de soviéticos en tiempos de paz. Y Mao en la China a 50 millones de chinos en tiempos de paz. Y no hablemos de los asesinatos de Cromwell cuando la reforma protestante contra los católicos, en que aceptabas a Enrique VIII como el Papa, como el superior de la Iglesia Anglicana, o te quitaban las propiedades y hasta la vida. La muestra está ahí con Santo Tomás Moro, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Enrique VIII, y por no aceptar, por no rechazar a la Iglesia Católica, fue decapitado. Y le dijo al rey: siempre he respetado tu autoridad, pero no contra la Iglesia, porque antes que ser un ciudadano inglés, soy un creyente, soy un católico. Entonces, veamos todas estas cuestiones, veamos que no podemos seguir aceptando libros como Azteca o una serie de libros que atacan a nuestras raíces. En otros no se reconocen los grandes adelantos de la raza mexicana, de los aztecas, de los toltecas, de los chichimecas, de los olmecas, de los mayas, de todas estas gentes que aportaron cosas maravillosas. Recuerden que el calendario azteca, mucho más preciso que los calendarios europeos. Durante un tiempo hubo un calendario, luego vino otro calendario. Bueno, pues el calendario que actualmente tenemos es menos preciso que el calendario azteca. Y las obras hidráulicas de la Ciudad de México que se hicieron, imagínense, en el 1500, mucho mejores obras hidráulicas que las que tiene Venecia actualmente. A Venecia se les inundaba todo. En México era rarísimo que hubiera una inundación porque todo estaba muy, muy bien manejado, ¿verdad? Y además, los canales servían para llevar alimentos, para llevar un montón de cosas. Entonces, ¿cómo estamos con esta situación de España? ¿Qué es lo que tenemos? La gente habla de la crueldad de los toros. Si ustedes tienen la suerte de ir a España algún día y ir a la dehesa, que es donde se crían los toros, un poco como se hace también en México, en Tlaxcala, verán que ningún animal tiene una mejor vida ni es mejor tratado que el toro de Lidia, ¿sí? Entonces, eso del cuento de la crueldad contra los animales, pues ustedes vean cómo viven las ovejas, ustedes vean por qué el jamón serrano es tan bueno, porque los cerdos están sueltos, no como los pollos que están metidos aquí en unos criaderos terribles. No, allá los cerdos comen bellotas, comen en el campo, y por eso es la calidad del jamón serrano, que es el bellotero, que es el ibérico, que es el jabugo, que es el pata negra, un montón de calidades. ¿Por qué? Porque se cuida al animal y se les alimenta con alimentos naturales, no con piensos, no con alimentos artificiales.
Entonces, España es un país que tiene una variedad de quesos como Francia, casi tanto como Francia. Francia tiene más, pero casi tanto como Francia. Y los vinos de España son los segundos vinos en fama después de los franceses, pero si relacionamos la calidad-precio, conviene mucho más tomar vinos españoles que franceses. Los buenos vinos franceses son muy, muy caros. Entonces, ¿de qué hablamos? Mariscos, los franceses tienen granjas para mariscos. Los españoles tienen las rías gallegas, que son naturales. Entonces, los caballos, bueno, pues ustedes ya han visto al caballo andaluz, ¿verdad? Esta raza que trajeron los árabes, porque los árabes estuvieron muchos siglos en España y no hay un odio contra los árabes. Simplemente hubo una conquista, pues sí, y después Isabel la Católica los expulsó del territorio español, que tampoco existía, porque ustedes recuerden que no había una España, había Aragón. Los catalanes hablan de la República Catalana, eso no existía. Los catalanes siempre estuvieron bajo el control de Aragón o de Francia. Así es que eso de que ellos tenían las primeras cortes, eso todo es mentira. La verdad es que Fernando de Aragón y Isabel la Católica de Castilla son quienes crean la nacionalidad española a través de lo que ellos llaman la Reconquista. Y la Reconquista empieza desde Asturias con Don Pelayo, y luego hablamos del Cid Campeador, y hablamos de todas estas cuestiones de la historia de España, donde, bueno, desgraciadamente las últimas clases de nobles de España, las familias ni siquiera eran españolas, venían de otros países, y yo creo que la monarquía le ha dado una estabilidad a España, pero eso de que los reyes son reyes por designio de Dios, pues tampoco me la creo, ¿verdad? No creo en la república como la República Española, que era comunista, en la que asesinaban a los curas solamente o a las monjas por venir vestidos de cura o de monja, por tener un hábito. Y Franco, pues sí, fue un dictador y cometió excesos. La más cruel de todas las guerras es la guerra civil. Vean ustedes lo que pasó en México con la revolución. Fue una lucha entre hermanos. ¿Por qué? Porque los que defendían al gobierno, los soldados, eran gente del pueblo, que peleaban contra los revolucionarios, y en los dos lados había familiares, como los hubo en la guerra de España. Pero si no hubiera sido por Franco, con todo lo malo que haya tenido, España se hubiera vuelto comunista. Y ustedes pregúntense dónde quedó el oro de España, en Rusia, que nunca lo devolvió. Entonces, es un tema muy espinoso. Afortunadamente en mi familia no pasó nada, porque mi abuelo se dio cuenta de que las cosas estaban mal en España y dijo, nos vamos a hacer la América, y se vinieron. Primero pararon en Argentina. Cuando vio que en México había familiares y amigos, dijo, no, me regreso y me quedo en México. Y el abuelo se quedó en México y, como todos los españoles, como decía Juan Pablo, a trabajar. Yo he vivido mucho cuando era chico con la colonia española, y venían de España a trabajar y dormían ahí en la panadería, en la tahona, arriba de los costales, o en la tienda, arriba del mostrador, porque necesitaban juntar dinero para poder traer a la familia. Y tenían esa idea de la mejor casa es la que está junto a tu trabajo. Entonces había panaderos que iban a dormir un rato, tarde, noche, y en la noche, cuando se estaba trabajando, venían a revisar qué estaba pasando en la panadería, o estaban recibiendo, como en el caso de mi familia, la leche a las 4 o 5 de la mañana. A mí desde que tenía 9 años me tocó bajar a recibir el carro de la leche y a ver que no me transaran las botellas los que traían la leche, porque le decía a mi papá, cuando bajen de 2 en 2 o de 3 en 3 las cajas, es porque en la parte del medio faltan botellas. Y los encontraba, y entonces me decía, papá, y lo insultas, y le de ratero no lo bajes, y le mientas la madre, y le dices que le vas a decir a tu tío Paco, que era el dueño del establo, y ese cuando se enojaba hasta de trancazos les daba. Entonces, ¿qué quieres que te diga de España? Pues mis raíces. ¿Qué quieres que te diga de México? Mi país. Este es el país que nos ha dado todo a los inmigrantes.
Mi papá decía, eres de donde pases, como los borregos, no de donde naces. Mi papá era andaluz. Como andaluz siempre estaba de juerga y tomándole el pelo a todo. Si estaba con españoles decía, estos gachupines no sé qué vinieron a México. Y si estaba con mexicanos decía, ay, ¿qué hubiera sido de estos indios si no hubiéramos venido los españoles? O sea, era todo por fregar y por hacer cosas. Y la primera vez que yo vi llorar a mi padre profundamente fue por mi abuelo, que era andaluz como él. Pero la segunda vez que yo vi llorar a mi padre era por Jesús Hernández, prieto como él solo, pero su mejor amigo, su amigo adorado. Él, Irán Fuentes, high accuracy, high precision. High accuracy, high precision. Low accuracy. ¿Quién sabe? Es que creo que un micrófono está abierto y se escucha ahí un ruido. Entonces, aquí en mi casa no había ese rollo de mexicanos y españoles. Mi casa era divertidísima, porque yo no me acuerdo nunca que comiéramos los 5 que vivíamos en esa casa. En mi casa había una mesa para 10, 12 personas, y había curas, y había monjas, y había gente, como la estación de los ferrocarriles estaba muy cerca, había ferrocarrileros en mi casa, que venían con su traje de ferrocarrilero y que dejaban ahí su gorra, y que después de vivir y convivir, Juanito, me acuerdo, vivía en Guadalajara y nos invitaba a su casa a Guadalajara. Para nosotros ir en tren a Veracruz era un sueño. ¿Por qué? Porque se alquilaba un camarote que tenía varias camas y nosotros no dormíamos ni un minuto, íbamos echando relajo en el tren desde que salíamos hasta que llegábamos. Entonces, para mí personalmente, separar a México de España es poco menos que imposible. México y España son 2 países increíbles. Ahora, que lo del verbo matar, ¿cómo le voy a pedir a un francés que entienda el arte que hay en la tauromaquia? Y sin embargo, la parte francesa vasca, la pegada a la Irún, hay corridas de toros, ¿eh? Y hay otras ciudades de Francia donde no se permite matar al toro, pero hay corridas de toro. Y todos esos toreros franceses, para volverse verdaderos toreros, tienen que venir a España y saber matar al toro. Ningún animal en el mundo, ninguno, ni los caballos, más cuidados que los toros de Miura, que los toros de Lidia. Entonces, me acuerdo que mi padre le gustaba que yo le declamara algunas cosas, y entre ellos le declamaba la muerte de Manolete, que dice, ¿sabe usted una cosa, madre? Hoy se ha muerto Manolete en la plaza de Linares. Qué momento más tremendo.